Muy buenos días y muy buenas tardes y muy buenas noches, mis queridos amigos, depende de donde usted esté. Este es su hermano en Cristo, Ray Regalado, continuando la serie Principios del Reino. Hoy vamos a comenzar a estudiar con la tercera parte, la tercera característica de las 10 acerca de qué se necesita para que un reino sea un reino. Ya nosotros estudiamos acerca del rey, ya estudiamos un poquito acerca del territorio, y hoy vamos a comenzar a estudiar acerca de la constitución del reino. Lo vamos a dividir en dos partes. Este video y el próximo cubrirá la parte de lo que tiene que ver con la constitución del reino. Así que vamos a comenzar esta aventura emocionante porque vamos a hablar de lo que más me gusta acerca de la constitución, que es la palabra de Dios. ¿Me acompañas a orar? Nuestro Padre y nuestro Rey que estás en el cielo, en esta hora te damos las gracias porque tú continúas con nosotros, Señor. Hasta aquí nos has cuidado y queremos pedir que tu cuidado siga con cada uno de nosotros y de aquellos que nos están escuchando. Ayúdanos a hacer tu voluntad, Señor, y que tu palabra siempre pueda llenar nuestras mentes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, mis queridos, ¿qué es una constitución? En todas las naciones, todos los países, la constitución es algo necesario, es algo que se hace para cuando una nación va a comenzar. No hay nación en este mundo, no hay reinos en este mundo que no tenga una constitución. Por ejemplo, en una república, la constitución es el pacto que se hace con el pueblo para que esté de acuerdo con lo que se va a hacer en el país. Pero en un reino es algo un poquito diferente. La constitución es el pacto que el rey hace, no que los ciudadanos hacen, como en países de otro sistema de gobierno. Es totalmente lo opuesto. En un reino es el pacto que el rey hace para con los ciudadanos acerca de lo que va a hacer ese reino, ese gobierno. Así que en el caso de los primeros, por ejemplo, de los gobiernos que no son reino, esta constitución es producida por las aspiraciones del pueblo, mientras que en el reino es producida por el deseo y las aspiraciones que el rey tiene para con sus ciudadanos en el reino de Dios. Así que esta es algo, una distinción principal entre un reino y, por ejemplo, una república democrática o constitucional, como la tenemos aquí en Estados Unidos. Si ustedes notan en la carta, en el papel de aclaración o donde está la constitución, si ustedes miran un dibujo de esto, ustedes van a ver que lo primero que está en la constitución de este país es we the people, nosotros el pueblo. Eso es lo primero que está. Pero si nosotros notamos la constitución del reino de Dios, ¿cómo comienza? Comienza con un yo el Señor digo o dijo Dios. Y eso es un detalle muy importante, mis queridos, porque en los países normales, por ejemplo, hablando aquí de Estados Unidos, comienza el pueblo hablando, pero en la constitución del reino es el rey que comienza hablando. Como cualquier otro sistema gubernamental, cada reino tiene una constitución. La constitución de cualquier nación tiene que ver con la forma en que se organiza el gobierno de esa nación, particularmente con respecto a la forma en que se ejerce el poder soberano. ¿Qué estoy diciendo con esto? La Constitución encarna las leyes y principios básicos que guían a ese gobierno y establece los poderes y deberes específicos de ese gobierno en relación tanto con el pueblo como con otras naciones y con los otros gobiernos. Una constitución también delinea y garantiza y protege los derechos específicos de las personas que viven bajo esa jurisdicción. Así que, mis queridos, independientemente del tipo de gobierno que sea, una constitución es establecida por quien ejerce el poder. Por ejemplo, en un estado totalitario o en una dictadura o en un sistema de gobierno donde hay un líder supremo, junto con una élite gobernante de personas nombradas por él, ellos determinan las leyes, las condiciones bajo las cuales las personas van a vivir en ese gobierno. Estas leyes generalmente
están diseñadas para su propio beneficio y enriquecimiento a expensas de las personas, como pasa mucho en diferentes gobiernos. Ahora, en una república democrática, una república constitucional como aquí, el poder recae en el pueblo. ¿Qué estoy diciendo con esto? Eligen líderes, representantes y luego solicitan a esos líderes que promulguen leyes, en esta parte del Congreso, y políticas que beneficiarán al electorado. En una democracia, como en muchos países de los nuestros, los líderes son representantes, son responsables ante la gente. Aquellos que no se desempeñan adecuadamente o que violen la confianza de las personas van a ser rechazados o van a ser reemplazados. A través de sus líderes elegidos, la gente establece su propia constitución. Ahora, ¿cómo es en el reino de Dios? Porque el reino de Dios es un sistema de gobierno. Así que, como hemos visto y estudiado hasta aquí, mis hermanos, todo en un reino es diferente como se hace en un sistema de gobierno. En un reino todo el poder recae sobre el rey. Es el rey, por lo tanto, quien establece la constitución de su reino, porque él es el único que tiene todo el poder del reino. La constitución de un reino es la voluntad documentada, los propósitos y la intención del rey. Expresa los deseos personales del rey para su reino y también establece los principios bajo los cuales el reino va a operar, así como va a establecer la manera y las condiciones de cómo el rey se relacionará con su pueblo y con ellos. Así que la Constitución es algo bien importante, está estampada con la esencia de la naturaleza y la característica y la personalidad del rey. Miren aquí, la palabra de Dios. Es por eso que siempre es bueno tener un rey que sea justo, un rey que sea benevolente, un rey que sea compasivo, con una preocupación genuina por el bienestar de sus ciudadanos. Ahora, en un reino, la constitución es un contrato real que el rey tiene con sus súbditos o con sus ciudadanos. No es el contrato que los ciudadanos tienen con el rey, no es lo que el rey tiene con los ciudadanos. Y esta es una distinción muy importante, hermanos. En el primero, el contrato se origina con el rey y en el segundo con el pueblo. Un contrato generado por el pueblo es una democracia, todo lo contrario de lo que es como lo que es en el reino de Dios. Ahora, es interesante que un contrato real, por otro lado, se origina completa y exclusivamente en el corazón, la mente y la voluntad del rey. Así que sus ciudadanos no tienen aportes sobre los términos o las condiciones del contrato. No, ellos no tienen voz ni voto allí. Este es el enfoque que el Rey del Cielo siempre ha tomado con la humanidad. Cuando Dios comenzó a establecer una colonia del reino aquí en la tierra, estableció todas las condiciones, todos los parámetros de antemano. Todo ya estaba en lugar. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ya le había preparado todo el territorio, ya tenía aún la constitución hecha, todos los términos estaban establecidos. Miren cómo lo dice Génesis 1, 26 y 28. Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado y sobre toda la tierra, sobre todo reptil que repta sobre la tierra. Y creó Elohim al hombre a su imagen de Elohim lo creó, macho y hembra los creó. Luego Elohim los bendijo y les dijo, Elohim, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, dominad sobre los peces del mar y las aves de los cielos, y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. Algo más que quiero leerles, Génesis 2, 8, 15 al 17. Y plantó Elohim un huerto en Edén,
en el oriente, y puso allí el hombre que había formado. Versículo 15. Tomó pues Jehová Elohim al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y para que lo guardara. Así que Dios ya había establecido dentro de la constitución lo que el hombre iba a hacer. Y ordenó Jehová Elohim al hombre diciendo: de todo árbol del huerto come libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Así, hermanos, como podemos ver aquí, todo este proceso contractual le fue completamente unilateral dado al hombre por parte de Dios. Adán no tuvo ninguna entrada en absoluto. De hecho, cuando se redactó el contrato, él ni siquiera estaba cerca de allí. Todavía después de su creación, Adán simplemente recibió el contrato completo de la mano del rey. Lo mismo es cierto con respecto al contrato de Dios con Abraham. Primero, Dios determinó lo que iba a hacer y luego le presentó a Abraham el contrato completo. Génesis 12, del 1 al 3. Ahora bien, Jehová había dicho a Abraham, ya todo estaba planificado, hecho por el rey: vete de tu tierra, de tu parentela, a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, serás bendición, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que, como vemos aquí, ya Dios había establecido lo que iba a pasar, lo que iba a hacer con Abraham. Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión, versículos 1 al 5 del capítulo 15. Después de estas cosas fue la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo mismo soy tu escudo y gran galardón. Y lo sacó fuera y le dijo, contempla ahora los cielos, cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Así que, hermanos, Dios le está diciendo a Abraham, tanto a Abraham como a Adán, nos está diciendo: este es mi gobierno, este es el acuerdo que estoy haciendo con ustedes. No dicta los términos, ni me dice lo que Él quiere, de una forma que yo tenga acción para yo poder opinar. Te digo lo que quiero para ti y lo que haré por ti. Una constitución del reino es iniciada por el rey, para el rey y para el agrado del rey. No es algo que el pueblo o los ciudadanos hacen para ellos mismos. Por esto es que una constitución en un reino, entonces, es el documento que constituye el deseo del rey para sus ciudadanos. En una república, la constitución es el contrato que el pueblo hace consigo mismo, mientras que en un reino es el contrato que el rey hace para nosotros. Es decir, en una democracia la gente planifica, la gente decide lo que quiere que les pase, pero en un reino la gente no tiene voz. En cambio, el rey dice todo lo que quiere que pase. Yo sé que esto para muchas personas tal vez es algo extraño y tal vez van a decir, pero ¿cómo va a ser? Pero mis queridos, ese es el gobierno de un reino, es la voluntad del rey que se extiende sobre su territorio. Ahora, ¿quién como nuestro rey? Un rey justo, benevolente, bueno. Él nos creó, salimos de Él. Él está para suplir nuestras necesidades. Tiene ilimitadas acciones. Nosotros tenemos un acceso a los recursos de ese reino. Mi pregunta es, ¿cuál es nuestra preocupación? ¿Qué nos detiene a confiar completamente en el sistema de gobierno de nuestro rey? Es por esto, mis queridos, que el rey hace declaraciones como estas. Por ejemplo, Jeremías 29, 11 al 14 nos dice: porque yo conozco mis designios sobre vosotros, dice Jehová, designios de bienestar, no de desgracia, de daros un porvenir y una esperanza. Mis queridos, esto es palabra de Dios. Dios nos está diciendo aquí que Él quiere
que nosotros tengamos bienestar, que no estemos en desgracia. Él quiere darnos un porvenir y una esperanza. Esto no son palabras de políticos que están prometiendo algo y no lo hacen. Es palabra de Dios. Entonces dice, me invocaréis, vendréis y oraréis a mí y yo os escucharé. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. ¿Ven? O sea, es algo que no falla, porque quien lo está haciendo es el Señor. Sí, yo seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os había arrojado, dice Jehová, y os haré volver al lugar donde hice que os llevaran en cautividad. Mis queridos, siempre estamos tratando de decirle a Dios, muchas veces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Especialmente hoy, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero, Señor. Pero Dios dice, en este reino, yo soy quien hago los contratos. Nosotros queremos venir, cuando a veces oramos, queremos venir a Dios ya con una bandeja llena de lo que nosotros queremos hacer. Y mis queridos, Dios conoce lo que es mejor para ti y lo que es mejor para mí. Además de la constitución ser un contrato real, la constitución en un reino constituye la voluntad expresada del rey. Es la voluntad del rey expresada, tangible y escrita. Esto significa que la constitución no se limita a un contrato oral. Poniendo la constitución en la forma escrita, la configura como un estándar que se puede medir fácilmente. ¿Cómo es esto? Así como dejar claramente los términos y las condiciones en la Constitución. Por eso es que en un reino tenemos un libro llamado la Biblia, en el reino de los cielos. La Biblia es la voluntad expresada, escrita del rey para nosotros. Por ejemplo, en la Constitución del reino nos dice lo siguiente, Esther 8:8. Ahora pues, escribid en nombre del rey respecto a los judíos lo que bien os parezca, y selladlo con el sello del rey, porque lo que es escrito en nombre del rey y sellado con el sello del rey no puede ser revocado. Así que, como ya hemos dicho, las palabras del rey se convierten en la ley de la tierra. Sus palabras no producen el contrato, sus palabras son el contrato. Y de este contrato, esta constitución, surge la ley de Dios. La constitución no es la ley, la constitución produce la ley. Lo que quiero decir con esto es que la Constitución establece los términos, las condiciones y los derechos de vida que nosotros vamos a tener en el reino. Esto lleva a leyes diseñadas con el propósito expreso de garantizar que todos esos términos, condiciones y derechos se preserven, se protejan y se cumplan. Así que, amigo que me escucha, la Constitución, en otras palabras, es la voluntad y el testamento del rey para sus ciudadanos. Voluntad y testamento son dos palabras muy diferentes, pero están relacionadas y son muy importantes. Un testamento es lo que está en la mente de una persona, su deseo, su intención. Un testamento es la documentación física de la voluntad de una persona que codifica su deseo e intención en forma de un documento legal. ¿Por qué legal? Para que se pueda verificar en una corte, para que ésta pueda ser vista de una forma en un tribunal que sea verificable. Ahora, mis queridos, por esto es que la Biblia es la constitución del reino de los cielos. Incluso se divide en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. La Biblia entonces comprende los pensamientos documentados de Dios con respecto a sus ciudadanos. Y esto es bien importante que lo entendamos. La voluntad, el deseo, la intención expresados para la raza humana, porque Él nos creó. Él sabe lo que es mejor para nosotros.
Un testamento en la cabeza nunca puede ser verificado en corte. Tú no puedes ir a una corte y decir, bueno, lo que pasa es que él me dijo. No, eso no se puede verificar en una corte. Tiene que estar por escrito. Por eso es que Dios tiene la Constitución, su testamento, por escrito. Él quería un testamento que pudiera ser probado o impugnado en la corte del universo. En otro video le voy a hablar un poquito más de esto, pero la guerra que está no es por nosotros, mis queridos. Lo que está en juego es el nombre y el carácter de Dios. Por eso todo tiene que estar legalizado, todo tiene que estar de acuerdo a la ley, porque es el nombre de Dios quien está en juego. Nosotros lo cogemos muy a la ligera esto, porque no enfocamos, la religión se enfoca en ti. La religión se enfoca en que hay que proveer todo lo que necesitas, que tiene que estar bien, tú. Pero el reino de Dios se enfoca en el rey, en lo más importante que para nosotros. Recuerden que la constitución de otros países, aquí comienza nosotros, el pueblo, pero desde que tú lees y abres la Constitución, aquí comienza hablando acerca de, y dijo Dios, yo, el Señor. Así que hermanos, un testamento brinda protección contra el abuso de los derechos, protege los derechos de los beneficiarios del testamento. Si todo lo que tienes es testamento, ¿cómo puede alguien verificar lo que le corresponde a los que le van a beneficiar? No puede. Sabes lo que quieres, pero, ¿y si te mueres de repente? ¿Cómo va a estar esto si no hay nada escrito allí? Mis queridos, la palabra de Dios, escrita, impresa en el libro que llamamos la Biblia, es el documento más poderoso que nosotros tenemos. Es la constitución del reino de los cielos aquí en la tierra, el testamento de Dios que está para nosotros. Y nosotros tenemos acceso a esto. La palabra de Dios escrita, impresa en el libro que llamamos la Biblia, para ti y para mí. Por eso nos trae, y les voy a traer, antes de terminar este video, 7 principios que nosotros tenemos que aprender en cuanto a la constitución del reino de Dios. El primero es, la fuente de la constitución es el rey. O sea, lo más importante de la constitución es el rey, no los ciudadanos. Mientras que la constitución de, por ejemplo, los Estados Unidos comienza con nosotros, el pueblo. Esta constitución comienza y dijo Dios, yo mismo, el Señor. Nosotros que vivimos en estados democráticos siempre podemos enmendar la constitución, pero no en un reino. En un reino nosotros, ni ningún ciudadano, tiene derecho a enmendar o cambiar la constitución. Por eso creo que el mayor conflicto que esta tierra va a tener, específicamente aquí en Estados Unidos, va a ser con el reino y la religión. Sí, mis queridos. Las personas religiosas siguen tratando de ajustar, de cambiar la constitución de Dios. Hay cosas que no le gustan de aquí, entonces quieren quitarlas, quieren enmendarlas, quieren presentarlas de una forma que no es lo que dice aquí. Inclusive ya están saliendo constituciones cambiadas, ya están saliendo Biblias que no están como fueron escritas originalmente. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, y esto es una locura, mis queridos. El Rey del Cielo estableció la constitución para su reino y nadie puede cambiarla. Pero, ¿por qué hay tantas personas que quieren cambiar y están enfocadas en cambiar esta constitución? Hay una razón detrás de las cortinas. Más adelante vamos a estudiar sobre esto. Dios es inmutable, Dios no cambia. Por ende, su palabra no cambia. Su palabra es la manifestación de su poder. Así que cuando Él habla, lo que Él habla se convierte en una ley. Esta es la razón. Por eso la Constitución nos dice, Jehová es Rey por siempre jamás. Salmo 10:16.
Salmo 33, 11 nos dice, el consejo de Jehová permanece para siempre y los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Salmo 45, 6, tu trono, oh Elohim, es eterno y para siempre cetro de equidad es el cetro de tu reino. Salmo 102, 12, tú en cambio, oh Jehová, permaneces para siempre. Tu nombre pasa de generación en generación. Salmo 119, 89. Oh Jehová, tu palabra permanece en los cielos por siempre. Salmo 119, 152. Hace ya mucho que entendí tus testimonios, que los has establecido para siempre. Alabado sea el Señor. La palabra del Rey es inmutable, mis queridos. Nosotros no podemos tratar de cambiar lo que dice aquí en la palabra de Dios. A veces vemos por televisión que presentan religiosos que los sientan allí, le preguntan de temas como el aborto, la homosexualidad, los derechos de los homosexuales. Y la respuesta que dan es las opiniones que ellos tienen con respecto a lo que dice la Constitución. Mis queridos, si tú eres embajador en esta tierra de Cristo, si tú eres ciudadano del reino, tú no puedes dar ninguna opinión con respecto a la Constitución de tu país. Es ilegal. Tú tienes que hablar lo que ya está escrito aquí en la Constitución. Una opinión es una afrenta ilegal que tú estás haciendo. A ti no te han puesto a representar el gobierno de tu país para tú dar tu opinión, sino expresar exactamente lo que el país ya ha decretado, ya ha escrito en cuanto a lo que ellos creen y en cuanto a lo que ellos quieren presentar a los demás gobiernos. Así que yo mismo he fallado muchas veces que me preguntan, pero Ray, ¿qué tú opinas de esto? Y yo, bueno, yo opino. No. Cero opinión. Escrito está. Es de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, mis queridos. En el reino de los cielos no tenemos el privilegio de alterar la Constitución, de decir lo que yo pienso. No es nuestro documento, es el documento del Rey. Los ciudadanos del reino obedecen al Rey. La Constitución tiene, segundo, y con esto termino para el próximo video, entonces hablar de las 3, 4, 5, 6 y 7 que nos corresponde. La Constitución contiene los beneficios y privilegios de los ciudadanos. Quiere decir que explica las ventajas que conlleva al ciudadano del reino a tener con su rey. Y esto en la Biblia se expresa a través de promesas. ¿Promesas como cuáles? Mateo 6, 31 al 33. Las necesidades que tú y yo tenemos, nuestro rey nos las va a proveer. Mateo 7, 7 al 8. Pedid y se te va a dar. Busca y vas a encontrar, llama y se te va a abrir. ¡Wow! ¡Qué promesa más tremenda esta! Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio todo, lo entregó todo para que tú tengas vida eterna. ¡Wow! Juan 5:24, el que oye la palabra del Rey y cree al que él vio, tiene vida eterna. ¡Qué tremendo, hermanos! Juan 14, del 1 al 3, muy conocido. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. El Señor se fue a preparar moradas para que tú y yo moremos en esas mansiones. Mateo 18, 19 y 20 dice, si dos se ponen de acuerdo en algo, Él va a hacer lo que ellos le pidan. Qué glorioso, mis queridos. Y por último, Lucas 12, 32. No temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre se complació en daros el reino. Yo te pregunto en esta hora, ¿quieres tú decirle al Señor, Rey del cielo y de la tierra, que ya nos ha dado su constitución? Padre, perdóname, ayúdame a vivir de acuerdo a la constitución de tu reino. Ayúdame a que mi vida sea dirigida por lo que ya tú has establecido para mí. ¿Quieres decirlo y orar conmigo? Nuestro Padre y nuestro Rey, tuya es nuestra vida, tuyo es nuestro ser. ¿Cuántas veces hemos fallado en esto, Señor? Pero te pedimos perdón. Ayúdanos a que nuestros pensamientos, nuestras acciones estén basadas en tu palabra. Que de la misma forma como Cristo se defendía a través de un escrito está, que nosotros podamos vivir de acuerdo a ese testimonio
ese testamento que tú nos has dejado en tu palabra, y podamos vivir vida glorificando tu nombre para siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Hasta el próximo video.